este es el anteúltimo encuentro. El próximo jueves 5 de julio realizamos el último encuentro de este primer cuatrimestre. Les informamos que el encuentro del jueves próximo se va a realizar en el Salón de Avenida Alén. Ya se les va a informar por mail para recordarles. Y bueno, vamos a dar comienzo a este encuentro tal como lo habíamos programado. Queríamos instalar el tema sobre el derecho al cuidado desde las políticas de empleo y las prácticas en el ámbito laboral. Nos pusimos en contacto con la ONG ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que tiene su sede en Buenos Aires, y hoy nos está acompañando Victoria Gallo Llorente, que es integrante de la ONG. Ella es socióloga, integra la ONG, es egresada de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra realizando sus estudios de posgrado en criminología en la Universidad de Quilmes. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de Lanús y trabajó y dirigió el Observatorio de Seguridad y Violencias en el municipio de Morón, uno de los primeros observatorios de gestión municipal en abordar la problemática de violencia de género. Nosotras, desde la red local, agradecemos la visita de Victoria. Realmente estamos muy contentas porque ELA nos ha facilitado que ella hoy esté con nosotras y que comparta de alguna manera un trabajo muy interesante que han hecho de la ONG sobre el derecho al cuidado. Algo que de alguna manera tenemos que comenzar a visibilizar y ver de qué se trata cuando hablamos de este tema. Entonces nos pareció muy interesante que ella esté hoy acompañándonos y que comparta con nosotras y nosotros el trabajo que realizaron. Así que bueno, le dejo la posta a Victoria, esperamos que se sienta cómoda y después, bueno, haremos algunas preguntas o compartiremos algunas dudas que vayan surgiendo. Gracias. Bueno, buenas noches. En principio, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Esta noche abrimos el debate del tema. La idea es empezar a conversarlo. Al final de la presentación queda mi mail, ahí están los datos de contacto de la organización de ELA, así que cualquier tema que surja, un interrogante, un disparador, algún material que se les ocurra que podemos facilitar, nos escriben, nos contactan y con mucho gusto podemos seguir en contacto. Así que bueno, si les parece arrancamos. En principio, bueno, gracias de nuevo a todos y a todas. La idea hoy un poco es hablar sobre el cuidado. ¿Qué es el cuidado? Es algo que es tan abstracto que cuesta a veces para la sociedad en general y para el movimiento feminista también ver de qué se trata y cómo nos impacta y por qué es tan importante. Gran parte de la presentación que armé hoy para traer acá tiene que ver con por qué es importante hablar del cuidado y por qué es un nudo crítico que hay que sí o sí abordar si queremos realmente terminar con la desigualdad de género en sentido estructural, en sentido de raíz. Por eso vamos a hablar bastante del cuidado. Otra cosa importante es hablar de cuidado desde un enfoque de derechos, ¿no? Si bien parte del informe yo voy a hablar de buenas prácticas en el mundo del trabajo, para nosotras es fundamental la mirada de derechos. Todas las personas tenemos derecho al cuidado, a ser cuidados y a cuidar a otras personas. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que esa es la base desde la cual tenemos que dar la discusión. También vamos a hablar un poco de lo que es economía del cuidado, qué entendemos por eso, lo que son las encuestas del uso del tiempo, que es la herramienta, digamos, estadística que se utiliza para, digamos, lograr información sobre todo esto. Y después, sobre todo, traje bastante información sobre el mercado laboral y cómo el cuidado afecta a las brechas de género en el mercado laboral y la cuestión normativa, ¿no? O sea, las leyes
que tenemos y las que podamos construir, en qué medida profundizan la desigualdad de género o en qué medida la transforman. Y esto es fundamental porque si bien obviamente entendemos que las normas son un punto de partida y no la realidad de las cosas, sí es clave que las normas no reproduzcan la desigualdad todo el tiempo, que no sigamos cristalizando y reproduciendo la desigualdad en nuestros marcos normativos. Por último, traje algunos resultados de un relevamiento que hicimos con UNICEF. UNICEF está muy interesada en ampliar la discusión sobre el derecho al cuidado de niños y niñas. Entonces, el derecho de todo niño y niña a tener el cuidado de sus padres, madres, cuidadores, tutores, etcétera, desde la perspectiva del derecho de ellos. Y entonces, desde ahí también UNICEF viene apoyando este tipo de estudios. En primer lugar, bueno, yo creo que siendo ya un encuentro avanzado dentro de lo que es la cátedra abierta, ya han hablado mucho de la cuestión de los roles de género, qué entendemos por roles de género y relaciones de desigualdad de género, la cuestión de un orden, si se quiere, donde es desigual y hay una situación jerárquica donde lo femenino se asocia a un lugar de subordinación, de menos jerarquía y que tiene que ver con lo íntimo, lo privado y la esfera de lo doméstico, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el tema del cuidado porque hay mucho estereotipo en la cuestión del cuidado donde a las mujeres se las asocia naturalmente a las cuidadoras, ¿sí? Ahora está un poco cambiando, pero si se ponen a pensar en las publicidades de los últimos 10, 20 años o 30 años, quien estaba siempre en la casa cuidando al bebé, dándole de comer al bebé, por ejemplo, éramos nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, ahora eso empieza a cambiar, empiezan a aparecer familias diversas, empiezan a aparecer hombres en las publicidades que se empiezan a ocupar de limpiar los inodoros, por ejemplo, pero eso es algo que hay que cuestionar y hay que interpelar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuidado? Bueno, el cuidado es todas aquellas actividades que tienen que ver con la reproducción de la sociedad como tal y que implica aspectos materiales, aspectos emocionales y aspectos cognitivos. ¿A qué nos referimos aspectos materiales? Por ejemplo, limpiar la casa, comprar los alimentos, todo lo que es físico, ¿no? Hay una dimensión física del cuidado que se tiene que hacer. Es una tarea que se tiene que hacer. Después también tiene una dimensión emocional. ¿Por qué? Porque quien cuida, si bien es un trabajo, ahora vamos a discutir, lo hace en general con una carga emotiva, ¿sí? Uno le da de comer a un bebé, pero hay una carga emotiva ahí de amor también. Después vamos a hablar de que si bien se hace con amor, sigue siendo un trabajo, ¿no es cierto? Que tiene que ser reconocido, pero tiene este aspecto de apoyo emocional a la otra persona que hay que tener en cuenta. Incluye básicamente 3 cosas. Lo que es el cuidado, ¿sí? de otra persona, que puede ser un niño o niña o puede ser un adulto mayor, puede ser una persona con discapacidad o puede ser una persona adulta a quien cuidamos también, ¿sí? De nuestro hogar o no. También el autocuidado, que es algo muy importante y que a veces las mujeres tenemos lo que se llama pobreza de tiempo y no llegamos a cuidarnos a nosotras mismas, ¿sí? Porque en general estamos abocadas al cuidado, por ejemplo, de otras personas y este es un aspecto que suele quedar relegado. Y la gestión del cuidado, ¿qué significa la gestión del cuidado? Todo lo que tiene que ver con hacer las compras para que puedas cocinar. O estás en el trabajo y llamar, por ejemplo, a tu mamá para que se ocupe de darle de almorzar a tu hijo o a tu hija. Todo eso es gestión del cuidado. Tienen que estar dadas las condiciones para que se pueda cuidar. Y hay un concepto que nos parece muy importante que es la interdependencia. Todos necesitamos cuidado en algún momento de nuestras vidas y todos dependemos de otros para poder dar ese cuidado. Entonces nadie es totalmente autosuficiente, eso no existe. Hasta las personas adultas, sanas, fuertes, etcétera, tienen que cuidar a otras personas y tienen el derecho a ser cuidados y eso es una relación que va cambiando según las etapas o los ciclos de vida. Y por último, una cuestión fundamental, ¿no? Que es que el cuidado es un trabajo. ¿Por qué decimos que es un trabajo? Porque lleva tiempo, lleva esfuerzo e implica una serie de competencias. Hay ciertas habilidades en el cuidado. Parece que es una cuestión, digamos, natural, pero en realidad es una serie de competencias
Otra cosa importante es que no es que vienen, digamos, genéticamente dadas en las mujeres, sino que se adquieren. Uno adquiere habilidades del cuidado de otra persona. Y algo fundamental, generan valor económico. Por eso vamos a hablar de economía del cuidado. Y es importante visibilizar esta cuestión. Este es un gráfico que les traje, que está en un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, donde hacen un análisis del trabajo remunerado, es decir, el que se paga en el mercado, y el trabajo no remunerado, que es el que hacemos en nuestras casas, ya sea para cuidarnos a nosotros mismos o a otras personas, ¿sí? Se toma como trabajo no remunerado. Y lo que pueden ver, si es que se ve bien, no sé si lo van a poder ver, es que en todos los países del mundo, incluso en los desarrollados también, las mujeres nos hacemos cargo en mayor medida del cuidado, ¿sí? La proporción varía, la situación es heterogénea entre los países, pero mayormente en todos los países del mundo las mujeres nos hacemos cargo del trabajo no remunerado, en gran medida. ¿Y qué pasa con esto? Porque es un problema, porque si nos estamos ocupando del trabajo no remunerado, nos quita tiempo del trabajo remunerado en el mercado. Que después vamos a ver, eso implica un montón de brechas en el mundo del trabajo y por ende en nuestra autonomía económica. Porque hago un paréntesis acá, pero todo esto tiene mucho que ver con las mujeres y las personas en su día a día, porque vos que puedas acceder a, por ejemplo, al ocio, al autocuidado, a la capacitación, a la educación, que tengas tiempo, tiene mucho que ver con tus posibilidades luego de desarrollo profesional, de educarte, de una carrera, de un trabajo, etc. ¿Qué son las cuentas satélites? Los países que vienen avanzando en materia de cuidado lo que han hecho es incorporar y medir el impacto de este trabajo no remunerado en sus economías. Lo visibilizan como una cuestión más en sus presupuestos. Como genera valor económico, lo incluyen dentro de lo que es sus cuentas nacionales. Y esto es algo fundamental, porque hay que partir de la base que el trabajo no remunerado y el cuidado genera valor, tiene un impacto en el Producto Bruto y es importante visibilizar eso. Este gráfico lo que pone de manifiesto es en algunos países donde se empezó a medir la importancia que tiene la economía del cuidado. Por ejemplo, en Colombia es el 19%, en Finlandia es el 38%. Varía según cada país, porque después vamos a ver, hay países donde eso está medido, en otros no, y donde han avanzado más. Entonces, decíamos que el cuidado es un derecho. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos derecho a cuidar y a ser cuidados. Y esto implica que el Estado entonces tiene que hacerse cargo, ¿sí? Para el Estado es una obligación poder facilitar y brindar las condiciones para el cuidado. Entonces, hablamos básicamente de 3 aspectos en el cuidado, que es tiempo para cuidar, ¿sí? Necesitamos tiempo, cuidar requiere tiempo. Necesitamos también dinero, ¿sí? Porque, por ejemplo, para pagar un centro de cuidado infantil, para pagar un cuidador para un adulto mayor, digamos, se requiere dinero. Y después también otro factor que vamos a ver más adelante tiene que ver con los servicios y la infraestructura. Y cuidar no es una responsabilidad individual. Esto es un punto de partida también fundamental. Decimos que el cuidado es una responsabilidad social compartida. ¿Por qué? Porque no debe depender solamente de las familias. En la bibliografía de referencia, que ahí pueden ver de Razavi, se parte de un concepto que es el diamante del cuidado. ¿Qué es el diamante del cuidado? Bueno, la responsabilidad del cuidado es múltiple entre varios actores. El Estado tiene la obligación de gestionar la organización social del cuidado, las comunidades tienen un rol también, el mercado, por ejemplo, las empresas y los empleadores y las familias. ¿Cuál es el problema hoy por hoy en Argentina y en muchos países de la región y del mundo? Es que la organización social del cuidado es injusta. Es injusta en muchos sentidos. Es injusta en términos de género, porque mayormente somos las mujeres las que nos hacemos cargo del cuidado. Es injusta en términos de clase, porque también hay una realidad que las mujeres o las familias de mayor sector socioeconómico pueden delegar el cuidado en otras personas, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres, vamos a ver, de los quintiles de ingresos más altos, pueden comprar servicios de cuidado, pagarle, por ejemplo, a una niñera, y vos podés acceder entonces a seguir con tu vida, ir a tu trabajo, estar acá, por ejemplo, en una charla, y otras mujeres no, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay una desigualdad también de clase. Y después vamos a ver otras desigualdades que se intervinculan. Por ejemplo, la cuestión de las provincias es algo fundamental. No en todas las provincias tenés las mismas licencias. Entonces hay una heterogeneidad enorme que depende de tu trabajo. Por ejemplo, tenés una licencia de paternidad de 2 días o de 3 meses. ¿Sí? Y eso implica un fraccionamiento enorme de la organización social del cuidado. Un poco ya lo mencionamos, pero ¿por qué es importante la organización del cuidado? Esta es una cuestión que atraviesa cualquier problemática del feminismo. No vamos a poder avanzar en materia de violencias, por ejemplo, si no abordamos el cuidado. No vamos a cerrar brechas de género en el mercado laboral si no abordamos el cuidado. Es un tema transversal y que es la base fundamental de la reproducción de un montón de desigualdades. Y cada vez va a ser más fuerte el problema, porque en muchos países ustedes sabrán que la población está envejeciendo. Entonces, va a haber cada vez más personas adultas mayores, por ejemplo, que necesiten cuidado, una población económicamente activa cada vez más pequeña y se va a necesitar prever cómo vamos a cuidar y dar servicios adecuados a todas esas personas que lo necesiten. Entonces es fundamental empezar a hablar de quién cuida, cómo cuida y con qué dinero, por ejemplo, se cuida. También dijimos esta cuestión de que es una cuestión de derechos, ¿sí? Una cuestión de igualdad de género también. Pero hay otro factor que no es menor, sobre todo cuando hablamos del trabajo. Ya hay muchos estudios a nivel mundial que lo que plantean es que es una cuestión hasta de sentido económico. ¿Qué significa esto? Que hay desarrollo económico que está obstaculizado y trabado si es que las mujeres no pueden ingresar al mercado laboral, ¿sí? Entonces, desde el lado si se quiere, del punto de vista de negocio, pongámoslo así, es buen negocio apostar al cuidado y redistribuir el cuidado. ¿Por qué? Porque permite que una masa de personas puedan ingresar al mercado laboral a producir una serie de servicios y de productos y de valores que necesitamos y que tenemos que gestionar las posibilidades para que esas personas puedan trabajar en el mercado, ¿sí? Entonces, la idea es discutir cómo cuidamos, para qué, y bueno, una de las razones importantes, sobre todo en el mundo del trabajo, es que porque es buen negocio, ¿sí? Porque tiene sentido para el desarrollo económico de nuestras sociedades. Y así lo han entendido los países que avanzaron en esto. Entonces, hablamos de la economía del cuidado, dijimos antes que es una cuestión estructural, que tiene que ser analizada, que es una cuestión macroeconómica también, y que los países que han avanzado en esto lo que han empezado a hacer es primero reconocer el trabajo del cuidado implica medirlo, ¿sí? ¿Qué cantidad de trabajo no remunerado se hace en nuestro país, por ejemplo? Y acá vamos a la herramienta, ¿sí? Hay una herramienta que se llama la encuesta del uso del tiempo, que es una herramienta estadística. Vamos a ver cuáles se hicieron en nuestro país y se construyen básicamente con distintas metodologías, pero se va a los hogares y se pregunta en los hogares qué tipo de trabajo hicieron ayer. El trabajo en el mercado, pero también en tu casa. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a la tarea con los chicos? ¿Qué hiciste ayer? Se llama el diario de ayer. Si limpiaste el baño, si hiciste la tarea, si fuiste a hacer las compras, si arreglaste algo en tu casa. Todo eso que normalmente está invisibilizado porque es puertas adentro de tu casa, la idea es que el Estado pueda medir eso y ver de qué se trata. Y eso nos da algo que se llama el tiempo total de trabajo. El tiempo total de trabajo es el trabajo remunerado y el no remunerado. En Argentina se han hecho encuestas del uso del tiempo, sobre todo en realidad un módulo dentro de otra encuesta, que era la de encuesta anual de hogares, donde se hizo un módulo para medir exactamente esto. También, para si les interesa, hay un estudio de la Ciudad de Buenos Aires muy reciente que tiene un informe muy interesante y tiene también el anexo metodológico donde se puede ver cómo es que se construyó la herramienta. Y los resultados, digamos, si bien son sorprendentes por un lado y no sorprendentes por el otro. No sorprendentes porque nosotras, si nos ponemos a pensar, mayormente sabemos que somos las mujeres las que nos ocupamos más bien del cuidado. Pero lo que también era sorprendente es que incluso en los hombres más jóvenes
se sigue reproduciendo esta desigualdad en la distribución de las tareas del cuidado. Los hombres más jóvenes a nivel generacional vienen empezando a hacerse cargo más de estas cosas en el hogar, pero no tanto para que realmente sea una cuestión equitativa. Y por ejemplo, tomemos un indicador que es el tiempo promedio. En promedio, las mujeres dedicamos el doble de tiempo que los varones a las tareas de cuidado no remunerado, ¿sí? Esto que se llama la pobreza de tiempo es todo ese tiempo que te falta para hacer otras cosas porque lo estás dedicando sobre todo al cuidado, ¿sí? Y esto que mencionamos, la tendencia de las nuevas generaciones. Y acá hay algo importante que pusimos, que es que este es un cuadro del estudio de la Ciudad de Buenos Aires, que es que si vos estás muy volcada a las tareas de cuidado no remunerado, lo que va a pasar es que tenés menos tiempo para el trabajo remunerado. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica obviamente que tu autonomía económica va a tener un desarrollo menor que una persona que sí puede ir al mercado a buscar trabajo, ¿sí? Y otra cuestión importante que les decía acá, ven cómo se plasma la cuestión de clase, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el tiempo de trabajo no remunerado, que ven ahí TNR, en el quintil 1 de las mujeres y en el quintil 5. El quintil 1 son las mujeres de menores recursos económicos y el quintil 5 son las mujeres de mayores recursos económicos. Y ahí se puede ver cómo las mujeres de mayores recursos económicos dedican menos tiempo al cuidado porque ellas sí están pudiendo salir al mercado de trabajo y tienen otra persona en casa que les está ayudando con el cuidado. Y la cuestión fundamental, el mercado laboral, las brechas de género y qué tiene que ver todo esto con el cuidado, ¿no? ¿Por qué volvemos al mercado de trabajo? Traje una serie de indicadores que tienen que ver con un estudio que hizo Naciones Unidas, ONU Mujeres en particular, sobre las brechas de género en el mundo del trabajo. Y todo este primer bloque de diapositivas que vamos a ver ahora tiene que ver con tendencias que son globales, en todo el mundo pasa esto, y también vamos a ver que todas estas tendencias que están acá se reproducen en nuestro país. Entonces, todas estas que ustedes ven ahí, que está medio chiquita la letra, perdón, ya lo vamos a ver más grande, el problema que tenemos es que todas estas brechas en el mercado laboral están atravesadas por la desigualdad de género y sobre todo por la cuestión del cuidado. Entonces, por ejemplo, esta es la fuerza de trabajo a nivel mundial y como ustedes pueden ver ahí, disculpen que está en inglés, lo saqué directamente de la página, lo que pueden ver es que la fuerza de trabajo a nivel mundial se compone en un 76% de hombres y en un 49% de mujeres. En los últimos años viene mejorando, pero todavía falta bastante para que sea equitativo. Y lo que les decía anteriormente, ¿no? Cómo esto es una cuestión estratégica a nivel económico. Muchos países lo que se dan cuenta, que dicen, si tenemos una población envejecida, cada vez más adultos mayores, necesitamos agrandar la población económicamente activa. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, necesitamos que pueda entrar más gente al mercado de trabajo. Y puede entrar más gente al mercado de trabajo si los ayudamos a las familias con el cuidado, ¿sí? Después la cuestión del desempleo. En el desempleo también las mujeres nos vemos afectadas. En todo el mundo, en Argentina también, traje algunos datos de Argentina también, las mujeres sufrimos más el desempleo que los varones. Y hay que tener en cuenta también la mirada interseccional. No todas las mujeres somos iguales. No todas las mujeres, por ejemplo, según raza, según etnia, según clase social, según edad, según responsabilidades familiares, según orientación sexual, no todas tenemos las mismas chances, ¿sí? Esto es una obviedad, pero me parece bueno destacarlo. Una mujer trans tiene menos chances que una mujer, por ejemplo, profesional de clase media alta con una carrera universitaria. Y eso es una realidad que no tenemos que perder de vista. Si bien las estadísticas son a nivel agregado, está bueno pensar que hay mujeres que siempre están con más barreras que otras. También la cuestión de la segregación ocupacional es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación, que es la brecha salarial. En todos los países del mundo, las mujeres tenemos más inserción en las áreas económicas que tienen que ver con el cuidado. Salud, educación, servicios.
Mayormente estos sectores están feminizados en todo el mundo y en otros sectores como ingeniería, como tecnología, como industria, como química, todos esos sectores que son muy dinámicos a nivel de valor agregado tienen baja inserción de mujeres, que tiene que ver con muchos factores, pero el cuidado es uno de ellos. La brecha salarial también, algo que en 2018 seguimos todavía con una brecha salarial que según algunos estudios tardarían por lo menos 70 años en resolverse si seguimos a este ritmo. Y el problema es que estas desigualdades están interconectadas y están potenciando la desigualdad de las mujeres en el mercado laboral. Y el trabajo no remunerado, ya lo venimos hablando, lo vamos a profundizar más adelante, pero como ven ahí, tanto en los países desarrollados como subdesarrollados o en desarrollo, vimos que esto es un problema. Un aspecto fundamental son los tiempos para cuidar, las licencias, que es algo que se está debatiendo en Argentina hace un tiempo, a partir de, creo que el acuerdo con el FMI también empezó a surgir esto de qué pasa con las licencias de paternidad, y vamos a ver, nuestro marco regulatorio en Argentina es sumamente deficiente y cómo esto tiene mucho que ver con ayuda a las familias. Dijimos que cuidar requiere tiempo. Y entonces hay que ayudar a las familias a tener tiempo para cuidar. La informalidad del empleo también es una cuestión estructural, donde las mujeres estamos en mayor medida expuestas al mercado informal, en negro, precario o como lo quieran llamar. Que también esto está íntimamente vinculado con otra cuestión que es después la seguridad social, porque muchas mujeres que estamos en una situación quizás precarizada, después no vamos a tener una inserción o recursos o ingresos de la seguridad social. La cuestión interseccional, de nuevo, la cuestión de las mujeres migrantes. Y cuando hablamos del cuidado hay algo que es fundamental que se llama las cadenas globales de cuidado. ¿Qué significa, por ejemplo, que hay mujeres de países limítrofes o de otras provincias, de otros países que vienen a trabajar en el mercado laboral argentino, por ejemplo, en tareas del cuidado para que otras mujeres puedan salir a trabajar, ¿sí? Entonces, lo que muchas veces pasa es que se dice que en el mundo las mujeres del sur global somos las que migramos para trabajar en el cuidado en el norte global, ¿no? Si lo pensamos a nivel mundial. La violencia contra las mujeres, otro aspecto fundamental que está hoy por hoy atravesando el mercado de trabajo, que todavía se habla poco. Tenemos pocos estudios para medir el impacto de la violencia, tanto la violencia laboral y el acoso sexual en el empleo como el impacto de la violencia doméstica en el lugar de trabajo, ¿sí? Dos cosas diferentes. Una es la menor productividad que yo tengo como empleada si estoy mal porque estoy atravesando una situación de violencia, y otra es la violencia en mi lugar de trabajo. Y cómo esto es algo que también hay que abordar y que está atravesado por la cuestión de género. Y otros aspectos que voy a pasar más rápido, que son las barreras normativas. Vamos a hablar del marco regulatorio, ¿sí? Leyes discriminatorias o leyes que reproducen la desigualdad de género. Acá, por ejemplo, una estadística que ponen que es interesante es que solo 67 países tienen legislación contra la discriminación en la selección de personal, ¿sí? Esto es algo clave, no sé si a alguna de ustedes les habrá pasado, y me pongo autorreferencial por un momento. Yo soy madre y en general en la entrevista de trabajo todo va bien hasta que decís que tenés un niño chiquitito, y ahí un poco como que dejas de sumar puntos, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, y cuando se enferma, ¿cómo te organizás? ¿Sí? Entonces, bueno, ese tipo de discriminación que a veces es explícita y a veces es implícita, nos juega en contra también a las mujeres. El acceso a la seguridad social, que lo dijimos también, si trabajamos en negro, si nos cuesta sostener una carrera en el mercado de trabajo de manera continua, lo que va a pasar es que vamos a tener menos años de aportes, ¿sí? Las mujeres tenemos poco acceso a la jubilación. Y esto está íntimamente vinculado con nuestra vida laboral activa, que a la vez está truncada por el cuidado. Entonces, todo vemos que se conecta una cosa con la otra. La brecha digital también es un aspecto importante y que está muy vinculada a la cuestión de los estereotipos. En todos los países del mundo, las mujeres tenemos menos inserción en las carreras que le dicen STEM,
que son las de ciencias, la de tecnología, la de matemática. Algunos dicen STEAM porque agregan también las artes ahí adentro. La cuestión es que las carreras que más valor agregado producen y un poco las carreras del futuro, si se quiere, tenemos una bajísima inserción las mujeres ahí. Y esto es importante porque con la robotización digamos, del trabajo, con la tecnificación, muchos trabajos no calificados que desarrollamos muchas mujeres van a dejar de existir, ¿sí? Esto todavía quizás no es tan palpable en Argentina, pero en otros países ya muchos puestos de trabajo se han destruido por la tecnificación. Entonces las mujeres tenemos que pensar cómo hacemos para incorporarnos a esos sectores donde tenemos baja inserción. Y una frase que me gustaba, que es de CEPAL, es que el mercado laboral es la llave maestra para la igualdad y allí donde la distribución de ingresos y de derechos se hace efectiva, ¿no? Entonces, dijimos que la desigualdad de género tiene un montón de aspectos y que en el mercado laboral se plasman en una menor y peor participación de las mujeres en el mercado laboral, que hay una segregación vertical. ¿Qué significa vertical? Que llegamos menos a los puestos de jerarquía, lo vamos a ver ahora con datos de Argentina, que hay una segregación ocupacional, esto que les decía, que nos incorporamos a menos sectores. Y por último, algo que vuelvo a mencionar, no es menor la cuestión de la diversidad sexual y de la discriminación en el mundo del empleo. Acá hay algunos datos locales, están un poco desactualizados, no son de este año, son de 2017, pero para que vean un poco de qué estamos hablando en Argentina también. Y van a ver que en cada uno de los indicadores fundamentales del mercado laboral hay fuertes brechas de género. Tanto la tasa de actividad, ¿sí? Cuántas mujeres podemos ir a buscar trabajo y podemos sostener un trabajo remunerado en el mercado. La tasa de desempleo también nos afecta más a nosotras. La subocupación, ¿qué significa subocupación? Que trabajamos algunas horas, pero no las que desearíamos o querríamos trabajar. La tasa de empleo no registrado o el empleo informal. La tasa de actividad dijimos ya de trabajo no remunerado. La brecha salarial, que se ve ahí claramente en el salario promedio. Y dijimos también ya el tiempo de cuidado no remunerado, ¿sí? Entonces, todo lo que hablamos que sucede en el mundo también se replica acá también. Y esto les puse para que tengan, por si alguna lo quiere consultar, en la página web del Ministerio de Trabajo están todas las estadísticas, algunas desactualizadas, otras actualizadas, del mercado laboral en clave de género, ¿sí? Para que podamos mensurar toda esta cuestión. Y traje algunos indicadores para compartir con ustedes. En principio, la segregación horizontal. Esto que les decía, si se fijan, la participación de varones y mujeres en distintos sectores de la economía. Lo que pueden ver, por ejemplo, es que en enseñanza, en salud y trabajo doméstico somos la mayoría, ¿sí? Porcentajes por encima del 70%. El trabajo doméstico, ni hablar, 98% son mujeres. Y como, por ejemplo, en el sector de la industria, solamente 19% de esas personas son mujeres. La segregación vertical es otro factor que no sé si van a llegar a ver bien. Lo que quería compartir es qué dificultad tenemos las mujeres para llegar a puestos de decisión, ¿sí? A gerencias, a la comisión directiva, a la presidencia, a esos lugares, digamos, de mayor decisión dentro de las empresas, no son muy difíciles de alcanzar. Y sobre todo en algunas industrias. En las industrias o los sectores feminizados, por ejemplo, como lo que es servicios de salud o servicios sociales o enseñanza, tenemos más facilidad. ¿Por qué? Porque somos mayoría en esos sectores. Ahora, en los sectores donde las mujeres tenemos menor participación, como la industria manufacturera, van a ver ahí, nos cuesta muchísimo. Este es un dato del 2017 y como solamente 21 hay dentro de lo que es los puestos directivos en la industria, solamente un 20% son mujeres, ¿sí? Este es otro dato que traje porque me parece que hay un actor fundamental que puede impulsar mucho la distribución del cuidado, hablar del cuidado y cómo hay que dinamizar la cuestión de los derechos al cuidado. Y es la cuestión de los sindicatos, ¿no? Como un actor importante que puede ayudar a transformar muchísimas de las brechas del mercado laboral que vimos anteriormente.
¿Y qué pasa? Tenemos en Argentina una ley de cupo sindical que no se cumple y donde van a ver que hay una muy baja participación de mujeres dentro de los sindicatos, ¿sí? Este dato es del Ministerio de Trabajo y solo 18% de los sindicatos tienen secretarías, subsecretarías o prosecretarías a cargo de mujeres. ¿Y esto qué significa? Lo que significa es que va a ser más difícil introducir algunas temáticas de género en sindicatos o organizaciones que estén muy masculinizadas. Y dijimos que cada una de estas formas de discriminación se potencian y que no es lo mismo todas las mujeres. Entonces, cuando pensamos en las brechas de género, hay algunos factores que son clave y que tienen distinto impacto en la vida de cada una de nosotras y nosotros, como puede ser la diversidad sexual, la edad, las responsabilidades familiares, la condición socioeconómica, nuestro lugar de residencia, entre otros factores. Y acá traje un dato que pueden ver la tasa de participación de las mujeres, cómo disminuye a la vez que tenemos hijos. Una mujer sin hijos participa en mucho mayor medida que una con un hijo y así, a mayor hijos va bajando la participación en el mercado laboral. Y las formas de discriminación de género en el mercado laboral son muy diferentes y son amplias. Por un lado, en los sistemas de selección. Esto que decíamos, no sé si a alguna les habrá pasado, pero cuando vas a una entrevista de trabajo, posiblemente a una mujer en edad fértil le pregunten, y sobre todo si está en pareja, a mí me la han preguntado muchas veces, la pregunta de rigor es si pensás tener un hijo, por ejemplo. Que rara vez se le consulta a un hombre si piensa tener un hijo, por ejemplo, para contratarlo o no a un puesto en un trabajo. La cuestión de los sistemas de evaluación también. A veces, cuando vamos a aspirar, las mujeres y los hombres y otros géneros también, a un puesto, hay una serie de cuestiones discriminatorias que nos juegan en contra a las mujeres y que después tenemos dificultad para alcanzar esos puestos directivos que dijimos, ¿sí? Cuando ponen, por ejemplo, la disponibilidad horaria total. A veces pasa que en algunas actividades tenés que tener una disponibilidad de agenda enorme, amplia, ¿sí? Poder ir a un after office a las 8 de la noche o una reunión en el sindicato a las 8 de la noche o una reunión, no sé, en la cancha donde se decía alguna cuestión y siempre estas reuniones fuera de horario nos perjudican mucho a las personas que tenemos responsabilidades del cuidado y por ende se convierten en barreras para la equidad de género en el mundo de trabajo. También la cuestión de la capacitación, porque en muchos lugares de trabajo la capacitación no es en el horario de trabajo y es fuera del horario de trabajo. Y también les puede pasar a ustedes esta cuestión de que la capacitación fuera de horario se vuelve un problema. No todas podemos estar hoy, por ejemplo, acá a las 7:40 de la noche para escuchar una charla. Todas las personas que tuvieron responsabilidades familiares que no se pudieron desprender, bueno, están limitadas en ese sentido. ¿Y cuáles son los tipos de políticas que ya dijimos varias veces? Lo que es el tiempo para cuidar, el dinero para cuidar y los servicios para cuidar. Y desde el mundo de trabajo se pueden hacer un conjunto amplio de cosas que vamos a ver ahora más adelante, qué puede hacer el Estado y también el sector privado para abordar la cuestión del cuidado y las desigualdades. Esta es una diapositiva básicamente de resumen, pero que es necesario abordar la cuestión de la distribución del cuidado y por qué es una obligación del Estado, pero que también nos tiene que interpelar a todos y a todas desde la comunidad también, ¿no? Entonces, la cuestión del Estado como regulador. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el Estado tiene un carácter especial en temas de cuidado. ¿Por qué? Porque, por un lado, el Estado es empleador, ¿sí? Muchas personas estamos empleadas por el Estado. Y por otro lado, el Estado es regulador también. Fija las normas y las reglas del juego de, por ejemplo, los tiempos para el cuidado. Entonces, la cuestión del reconocimiento del cuidado en nuestros marcos normativos es algo por lo que tenemos que, digamos, seguir dando el debate y en donde el Estado puede ayudar o, al contrario, reproducir desigualdades que se plasmen en nuestros marcos normativos.
Y hay algunas legislaciones donde esto se está plasmado, pero la realidad es que hoy por hoy, y más adelante voy a compartirles algún dato particular, lo que sucede en la Argentina es que es muy desigual y muy heterogéneo el tiempo al cuidado, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Esto que decíamos, no es lo mismo si sos una persona empleada en el sector privado en relación de dependencia que si sos una vendedora ambulante, que trabajas por tu cuenta y que el día que tengas, que estés en una situación de embarazo, no vas a tener licencia paga de ningún tipo. O si sos autónoma o también monotributista, ¿sí? Entonces eso es una cuestión muy problemática, porque el derecho al cuidado es de todas las personas más allá del empleo que tengan, y el marco regulatorio en Argentina lamentablemente todavía eso no lo ha corregido. Por eso decimos que es un mosaico, ¿no? Es un mosaico regulatorio. Acá tienen toda la heterogeneidad y el fraccionamiento que hay en cuanto por lo menos a los tiempos del cuidado, y vamos a ver en otros aspectos también. Pero, por ejemplo, los sectores que están en relación de dependencia se van a basar en la ley de contrato de trabajo y la licencia de maternidad y paternidad que están ahí incluidas. El sector del Poder Judicial tendrá otro marco, digamos, de tiempos de cuidado, los municipios, el Poder Ejecutivo, las provincias, el Ministerio Público, los docentes y las docentes que tienen estatutos propios. Y dijimos también lo que es autónomos, monotributistas y otros regímenes especiales. Y dijimos, cuando armamos esta diapositiva pensamos en la cuestión de la lotería, ¿no? O sea, depende dónde estás y dónde trabajas, la lotería de los tiempos que tenés para cuidar. Está un poco chiquito, no sé si lo van a ver bien, pero esto es un cuadro de licencias de maternidad en distintas jurisdicciones. Está un poco desactualizado porque por suerte cada día se va avanzando en este sentido, pero por ejemplo, si ustedes están en Corrientes y son empleados públicos provinciales, van a tener una licencia de 180 días, ¿no? Con goce de sueldo. Y por el contrario, si están en Salta, van a tener 90 días. Si están, vamos a ver, en Misiones son 135 días, en Santa Cruz 180. Lo que se pone de manifiesto acá es que hay una heterogeneidad enorme y en definitiva es un problema, porque no es justo que haya una heterogeneidad tan grande. Lo que tenemos que aspirar es a ir hacia la ampliación de los tiempos de cuidado, siempre obviamente respetando los pisos adquiridos y yendo desde el piso hacia arriba, ¿no? Y acá algo más, ¿no? Hoy por hoy en Argentina, 1 de cada 2 personas no tiene derecho al cuidado. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un mercado laboral que tiene una informalidad altísima y solamente la mitad de la fuerza de trabajo se encuentra en relación de dependencia en empleo formal, y entonces esto lo que implica es que 1 de cada 2 personas en Argentina no tiene esto que decíamos de las licencias. La ley de contrato de trabajo, hoy por hoy, si se quiere, la ley marco, tiene solamente 90 días de licencia de maternidad, que está por debajo del estándar de la OIT, que es de mínimo 98 días. Entonces, hoy por hoy incumplimos un estándar OIT en este sentido. Y la licencia de paternidad es la más baja o de las más bajas de toda la región de América Latina, con solo 2 días, y que es absurdo, básicamente, porque ni siquiera en algunos casos el bebé está de nuevo en casa, que ya el hombre tiene que volver, digamos, al trabajo y no sirve básicamente de nada tener 2 días de licencia. En este sentido, lo alentador es que hay más de 40, 50 proyectos de ley en este momento en las cámaras de diputados y senadores de ampliar las licencias. Una cuestión, si se quiere, el vaso medio lleno es que hay un montón de proyectos, el vaso medio vacío es que hace años que tenemos muchos proyectos de ampliación de licencias y cuesta que salgan. ¿Por qué? Bueno, por muchos factores, en gran medida porque tiende a pensarse que es un costo. Si lo miramos como un costo empresarial, vamos a querer que las licencias queden así. Pero la cuestión es volver a recuperar que las licencias no son un costo, sino una inversión. Entonces, como Estado, como sociedad, como comunidad y como mercado, vale la pena invertir en las licencias porque dijimos es bueno para el desarrollo económico.
Y lo bueno también y positivo es que hay un montón de otras licencias que están apareciendo en la agenda legislativa, en la agenda política y en la agenda, imagino, de cada una de las instituciones de las cuales ustedes pertenecen o que están atravesadas, como la cuestión de la adopción. Hoy por hoy en Argentina, si vos adoptás, la ley no te permite una licencia en la misma condición que aquellas que tienen una maternidad biológica, y eso también es profundamente discriminatorio. Muchas empresas en los hechos te lo reconocen igual, pero la realidad es que hoy no tenemos una ley que equipare los derechos de la adopción con los de la paternidad y maternidad biológica. La cuestión de las visitas previas a la guarda también es algo fundamental, porque la adopción es un proceso largo y complejo, emocionalmente difícil, donde tenés que entablar un vínculo con ese niño o niña y que requiere un tiempo, ¿no? Volvemos otra vez al tiempo, que es una inversión y que es importante que el empleador dé el tiempo para esa vinculación. Y eso hoy por hoy no está contemplado tampoco en nuestras normas. Las licencias por fertilización asistida, desde que salió la ley de fertilización asistida, muchos proyectos legislativos contemplan esta posibilidad de que podamos tomar unos días al año para aquellas personas que quieren hacer un tratamiento de fertilización. Las licencias parentales, que son muy interesantes. La licencia parental es una licencia que después de maternidad y después de paternidad, la familia pueda tener 30 días más, por ejemplo, con goce de sueldo para, digamos, agregar al cuidado de ese niño o niña. La licencia por familiar enfermo, creo que algunos sindicatos ya tienen esto, pero muchos no, y es una cuestión fundamental, porque no siempre cuidamos hacia abajo a niños y niñas, pero también cuidamos hacia arriba, ¿sí? Adultos mayores, por ejemplo. Si yo quiero acompañar a mi mamá a un estudio médico, hoy por hoy mayormente no voy a poder. Y esto es algo importante que por suerte está entrando en la agenda legislativa. Las licencias por adaptación escolar, quien ha tenido algún niño o niña en edad de, digamos, de jardín sabe el flagelo que es la adaptación escolar y cómo tu jefe te odia cuando decís que tenés adaptación escolar, por lo menos en mi caso, porque era una cuestión de como 3 semanas de ir un ratito, después un ratito más grande, un ratito más grande. Bueno, obviamente es un problema para cualquier persona que tiene que sostener el empleo. Los nacimientos o adopciones múltiples también es algo que se contempla en la mayor parte de los proyectos de ley. Nacimiento de hijos e hijos con discapacidad, además de lo que es síndrome Down, que hoy por hoy ya hay una licencia específica que muchas empresas incumplen, por cierto. Y después la licencia por violencia de género, que es algo que ya está en los hechos dado en muchas empresas que están avanzando por ese camino, pero que la idea es tenerlo también en un fundamento legal, ¿no? La cuestión del dinero también dijimos que es clave, porque cuidar requiere dinero. Entonces hay muchas formas en las que esto puede tomar forma, ya sea, por ejemplo, en un subsidio para la guardería, que muchos empleadores dan esa ayuda para que puedas cubrir una parte, por ejemplo, del centro de cuidado infantil. También los programas de transferencias condicionadas. Sí, hay muchos países donde esto está subsidiado por el Estado porque, de nuevo, volvamos a la lógica de que no es un costo, sino es una inversión. Es inversión social en infancia o inversión social en la fuerza de trabajo que podamos tener. Y después también lo que es servicios e infraestructura. En el mundo de las empresas, una cuestión que está creciendo bastante es la cuestión de los lactarios. También los centros de cuidado infantil, en algunos casos en las empresas. Acá van a ver en la diapositiva que dice falta de regulación. ¿Por qué? Porque el famoso artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que habla de los centros de cuidado infantil jamás fue reglamentado. ¿Sí? Pasaron 40 años, no sabemos cuántos años más habrá que esperar, pero eso sigue incumplido y es un gran problema para muchas personas. La cuestión del transporte no es un tema menor tampoco, porque para cuidar nosotras nos movilizamos por la ciudad, ¿sí? En general no tenés el centro de cuidado infantil al lado de tu casa. O, digo, también pensando en adultos mayores, no tenés el hospital donde tenés que acompañar a tu mamá al lado de la vuelta de tu casa. Entonces, la falta de infraestructura también es una barrera importante a tener en cuenta. Y en la cuestión de la educación, muchos países que han avanzado en esto del cuidado, lo que hicieron es
apostar a conciliar los horarios laborales con los educativos, ¿sí? No sé si a ustedes les pasará, pero es muy común que el horario laboral, bueno, acá en Bahía Blanca por la cuestión del horario partido quizás no es igual a Buenos Aires, yo vengo con ese chip, pero por ejemplo, si vos trabajás de 9 a 18, como es mi caso, mi hija sale a las 4 de la tarde, 16 en punto, y a 20 kilómetros de donde yo trabajo. Entonces, eso es un problema grande para las mujeres poder entrar al mercado laboral, resolver esta cuestión de quién va a estar en la puerta de la escuela. Muchos países lo que hicieron es extender el horario educativo, algunos más osados disminuyeron la jornada laboral, pero en general lo que se hace es extender la educativa. Y esto lo que permite es que haya menos tensión entre la cuestión de llevar y traer a los niños de las escuelas. Volví para atrás, perdón, ahí vuelvo a la diapositiva. La cuestión de la programación no era tampoco mi fuerte, así que pido disculpas. Y la cuestión de los marcos normativos, ¿no? Dijimos que esto es un derecho y ¿en qué se basa decir que es un derecho? Bueno, hoy por hoy hay muchos marcos normativos que nos pueden ayudar a pensar la cuestión del cuidado como una cuestión de igualdad de género, ¿sí? La Constitución Nacional ya consagra este principio de igual remuneración por igual tarea, que está en la Constitución, pero en los hechos no se da. Dijimos que hay una brecha salarial, en Argentina es en promedio un 27%, entonces, bueno, está el marco normativo, falta hacerlo sustantivo. También la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la famosa CEDAW, habla de la cuestión de la igualdad en el mercado de trabajo, que ahí les puse los artículos por si les interesa. Leo textual uno solo y voy rápido. El artículo 11 que habla de que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar en condición de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos, ¿sí? Esto es una herramienta que tenemos para pensar desde dónde podemos avanzar hoy por hoy en las leyes. La cuestión de la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario también es algo clave, porque algo que no dije, que es que la ley de contrato de trabajo tiene ya 4 décadas y las familias eran diferentes en ese momento y el reconocimiento del Estado a la diversidad sexual también, digamos, brillaba por su ausencia. Entonces, hoy por hoy, los proyectos de ley lo que incorporan también es la cuestión de adecuar las leyes a la realidad de las cosas. No son ya, en general, las familias solamente mamá y papá, 2 hijos, como era la típica familia nuclear que imaginaba el censo, sino que ahora no digamos, hay una multiplicidad de formas de familias diferentes, hay diversidad y el Estado tiene que reconocer el derecho al cuidado de cada una de esas familias en igualdad de condiciones. El Código Civil y Comercial también es otra herramienta que reconoce el cuidado y dice que debe ser compartido, ¿sí? Esto es algo que es bastante vanguardista, porque dice que se tiene que distribuir de manera equitativa el cuidado en relación a lo que se trata de los hijos. Así que eso también es algo interesante para tener en cuenta. ¿Y qué pasa con las empresas? Que es un actor importante de los que dijimos antes, porque la cuestión normativa era la cuestión de qué puede hacer el Estado, ¿no? Después mencionamos el tema de los sindicatos también, que es qué pueden hacer los sindicatos para empujar este tema, y después la cuestión de las empresas. Les mencionaba anteriormente que ELA hizo un estudio con UNICEF en relación a políticas de las empresas en relación al cuidado. ¿Y por qué decimos el derecho al cuidado en las políticas de empresas? Porque si bien la ley establece pisos mínimos, lo que pueden hacer las empresas es, por su propia cuenta, desarrollar otras prácticas y otras políticas para ya sea retener al personal, para mejorar el compromiso con la empresa, para mejorar la cuestión del ausentismo, el cansancio, el estrés laboral, etcétera. Y lo que vimos, hicimos un estudio donde fuimos a ver a 30 empresas, no es una muestra representativa del mercado laboral en la Argentina para nada. Las 30 empresas que fuimos a ver eran empresas
que sabíamos que estaban trabajando en este tema, que les interesaba la conciliación de la vida laboral y familiar, así que no tomamos los resultados como una cuestión representativa a nivel estadístico para nada, pero sí a nivel de experiencias que se están empezando a desarrollar y cómo eso puede empujar a que otras empresas lo hagan también. Por un lado, la cuestión de la licencia de maternidad, lo que vimos es que la mayor parte de las empresas todavía otorgan la licencia de maternidad que está establecida por ley. ¿Sí? Esta que mencionábamos de los 90 días y que todavía está por debajo del estándar de la OIT. La licencia de paternidad, por el contrario, vimos que muchísimas empresas ya lo están extendiendo y esto es positivo. Los 2 días de paternidad dijimos que son bastante absurdos y de las empresas a las que fuimos a ver, la gran mayoría ya está cubriendo por su cuenta, como gasto de la empresa, la licencia paga de paternidad de distinta variación. Hay empresas que solo pagaban un día más y otras empresas que pagan hasta 15, 30 o en un caso que una empresa que es Natura, que no estaba en este estudio, está dando 40 días de licencia de paternidad, que es sin duda interesante porque no solamente está la cuestión de la igualdad de género, pero también la cuestión del derecho de los hombres, los varones o el otro cuidador de tener también tiempo para vincularse afectivamente con su hijo o hija. Las otras licencias que dijimos, también las empresas ya en los hechos se están otorgando la misma política digamos, equiparando lo que es la licencia de adopción a la licencia de maternidad. Obviamente, traccionado en gran parte por litigios estratégicos, que hubo, digamos, sentencias donde jueces dijeron que el niño que está en situación de adopción tiene el mismo derecho que el niño, digamos, que nace por una cuestión biológica, digamos, en un proceso de maternidad biológica, pero que es interesante que las empresas ya esto lo están asumiendo. Las visitas previas es algo que todavía cuesta más. Y otras cuestiones como la adopción múltiple o nacimientos múltiples también. La licencia por violencia de género también de a poquito hay algunas empresas que lo están empezando a trabajar, incluso algunas empresas que tienen ya un protocolo específico para implementar esta licencia por violencia de género, que dicho sea de paso también está en los proyectos de ley, que también lo discute por Ejecutivo, así que esperemos que próximamente se vaya consolidando este camino. La cuestión de la lactancia también es interesante porque hay muchos proyectos de ley que ahora hablan de alimentación. ¿Por qué alimentación? Porque lo que se pensó es que las personas que no amamantan puedan tener el mismo derecho a la jornada reducida que aquellas personas que sí. Entonces, si vos elegís el camino de la fórmula o digamos el alimento comercial, que vos tengas también el mismo derecho a la jornada reducida que si estuvieras amamantando, ¿no? La cuestión de la ley de lactarios, de impulso a los lactarios, cómo es algo que las empresas están empezando a avanzar. UNICEF tiene mucho que ver con esto, de impulsar a las empresas que faciliten las condiciones para que las madres puedan sostener la lactancia y que en otros casos también pueda haber una jornada reducida para quienes quieren tener esta posibilidad. Los centros de cuidado infantil, los centros de cuidado infantil son la gran deuda pendiente. Pocas empresas se animan a implementar un centro de cuidado infantil, ya sea en su propia empresa o tenerlo, digamos, en las afueras. En parte por los costos, que sin duda es un costo, pero también por otras cuestiones, porque nosotros cuando hicimos este estudio y le preguntábamos a las empresas por qué no animarse a un centro de cuidado infantil, lo que muchas nos decían es que imaginan una serie de riesgos de qué pasa si a un chico le pasa algo, se lastima o hay un accidente en un centro de cuidado infantil que está a cargo de la empresa, ¿no? Entonces, el peligro de la litigiosidad asusta a algunas empresas. Pero otras lo que sí hacen es ofrecer esta compensación económica, que es una ayuda para las familias. A veces cubre el costo total y a veces no, pero sin duda es una ayuda.
Y otras prácticas de conciliación de familia-trabajo, cómo podés vos equilibrar mejor esta cuestión de la jornada laboral y la jornada familiar que hacen algunas empresas y que es interesante, es la posibilidad de que vos puedas trabajar, por ejemplo, de forma remota, que trabajes a distancia desde la computadora, ¿no? Muchas empresas están empezando a ofrecer estas alternativas y que es interesante para aquellas personas que tienen responsabilidades del cuidado. Por ejemplo, no sé, si tenés hijos, si uno de ellos se enferma, bueno, es un súper problema ir al trabajo y tenés que tener a alguien que te pueda ayudar. Bueno, a veces la cuestión de trabajar desde el hogar es una herramienta de conciliación interesante. La cuestión del horario flexible también. Muchos trabajos entienden que si se trabaja por resultados, uno puede llegar una hora más tarde, irse una hora más tarde, o una jornada reducida un día y compensar otro día, el viernes flexible y un montón de alternativas que lo que permiten es que las personas puedan conciliar mejor la vida laboral y familiar. Y es importante para nosotros que eso se impulse como política. Está bueno que tu jefe o tu jefa te lo dé, si se quiere, de onda, pero el problema es que tiene que ser una política que no dependa solamente de que, por ejemplo, tu jefe haya llegado de buen humor, sino que esté plasmado en algún lado y que sea una política de la empresa, ¿sí? Que la empresa tenga como cultura organizacional esto de que vos puedas flexibilizar tu trabajo, entendiendo que tu familia es una parte importante de tu vida y que la empresa tiene un rol en acompañarte en este sentido. Y en temas de cuidado hay una cuestión fundamental que es ¿qué se puede hacer? Bueno, muchos académicos lo han reducido, sintetizado, si se queda las 4 R's. Uno, reconocer el trabajo del cuidado. Ya reconocerlo es importante, lo reconocemos desde lo cultural, ¿sí? Visibilizando eso que hacemos en los hogares, reconociéndolo desde el Estado, dando tiempo para el cuidado, reconociéndolo también desde las cuentas nacionales. ¿Se acuerdan que dijimos que los estados que avanzan en esto lo incorporan al cálculo del PBI y desarrollan las encuestas del uso del tiempo? ¿Sí? Reconocer que es una parte importante de la economía. La otra R que sigue es redistribuir. ¿Qué significa redistribuir? Distribuir mejor la carga total del cuidado entre, por un lado, las familias y el Estado, y por otro lado, al interior de los hogares, entre hombres y mujeres. Entonces, si la Organización Social del Cuidado dijimos que es injusta hoy por hoy en Argentina y en el mundo también, el Estado lo que puede hacer es redistribuir eso. ¿Cómo? Por ejemplo, ampliando la cobertura de los centros de cuidado infantil, de los centros de cuidado de adultos mayores, de cualquier otro recurso que puede facilitar el Estado para que las familias estén más aliviadas de esta carga de cuidado. Reducir es otro punto importante, que quizás acá en las ciudades grandes no es tan visible, pero ¿qué significa reducir las tareas del cuidado? Que podemos incorporar la tecnología o la infraestructura para reducir los tiempos que nos implica a nosotros el cuidado. Por ejemplo, las mujeres rurales que no tienen acceso a energía de la misma manera que nosotros, seguramente tienen que disponer de más tiempo durante el día para poder, no sé, lavar la ropa, ¿sí? Entonces, reducir significa pensar también qué se puede hacer para que como sociedad podamos dedicarle menos tiempo a eso. Si vos no tenés lavarropas, lavar la ropa te va a demorar bastante más que si vos podés meter la ropa, encender el lavarropas y ir a hacer otra cosa, ¿sí? Y por último, representar. Hablamos poco de algo fundamental que era quién hace el cuidado. Y dijimos que mayormente lo hacemos las mujeres, o por lo menos en mayor proporción, pero también es interesante que muchas de esas mujeres que lo hacen de manera remunerada, por ejemplo, las empleadas de casas particulares, están en la informalidad, ¿sí? Es un sector que tiene un altísimo porcentaje de informalidad. Entonces, hay que encontrar las formas de que esas personas puedan pasar a la formalidad con la idea de profesionalizar lo que es el cuidado. Y en esto de representar también está que el derecho reconozca
que el cuidado es un trabajo, que el derecho legisle y regule la cuestión del cuidado, que el Estado dé oportunidades para quienes quieren trabajar en el cuidado y que sobre todo lo profesionalice, ¿sí? Demos la oportunidad a las personas que trabajan en el cuidado de profesionalizarse, de adquirir esas capacidades y paguemos en consecuencia, porque eso también es otro problema grande, que es la cuestión de, ¿se acuerdan? Dijimos el valor económico del cuidado. Redistribuir, reconocer y reducir, además de representar, tiene que ver con que el Estado reconozca que ese es un trabajo valioso, que vale, que tiene una serie de capacidades y, digamos, habilidades específicas y que entonces hay que apostar a la profesionalización de eso también. Y los países que han avanzado han hecho una serie de otras cosas también. Un ejemplo que traigo muy cortito y al pie es el caso de Uruguay. Uruguay tiene lo que se llama un Sistema Nacional de Cuidado. En Uruguay se dio algo muy particular, que fue que las universidades de Uruguay se aliaron con organizaciones sociales, académicas, el movimiento feminista y otros actores como los sindicatos para empujar esta agenda y lograron visibilizar la cuestión del cuidado y hoy por hoy Uruguay viene avanzando muchísimo con esto del Sistema Nacional de Cuidado, entendiendo que en Uruguay el cuidado es un derecho y que el Estado de Uruguay está apostando fuerte a aliviar a las familias en este sentido. Y algo más que habíamos puesto, creo que está en el filme anterior, si ven ahí, no solamente se trata de ampliar los servicios, sino también la cuestión cultural. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de los estereotipos de género y cómo eso tiene mucho impacto? ¿Sí? Los estereotipos de género, calculo ya, digamos, lo habrán visto en los otros encuentros, pero tiene que ver mucho con qué asociamos naturalmente, entre comillas, a mujeres y qué asociamos a los varones. Y cuando pensamos en cuidado, lo asociamos a las mujeres, a esta cuestión maternal, a las emociones, al afecto, y asociamos más bien lo masculino con todavía la imagen del proveedor y del afuera, ¿no? Entonces, si queremos realmente transformar la cuestión del cuidado, tenemos que transformar estos estereotipos, ¿sí? Que los hombres puedan y tengan tanto el derecho y la obligación de hacerse cargo del cuidado del bebé, por ejemplo, en la misma condición que nosotras, o del cuidado de la casa en igualdad de condición que nosotras. Y ahí algo importante es trabajar la dimensión cultural. Y esta es una pregunta que trajimos de una encuesta que hicimos desde ELA, que tenía que ver con el cuidado y donde le preguntábamos a mujeres cuáles eran los motivos por los cuales sus hijos o hijas no concurrían a un centro de cuidado infantil, ¿no? Y la respuesta, nosotros imaginamos que la mayor parte de la gente iba a decir porque no hay vacante o no hay cupo o no tengo un maternal cerca de mi casa. Pensamos que iba a venir sobre todo por la cuestión de infraestructura y la respuesta tenía que ver con, sobre todo, la cuestión esta de que en el imaginario social son demasiado chiquitos para ir a un maternal, que es obviamente una cuestión de una elección de cada uno, pero tiene mucho que ver con el imaginario. Y el imaginario es que un niño o niña va a estar mejor en casa con, en general, su mamá. Esta es una impresión que hice de una publicidad que vi estos días y que me pareció interesante, cómo dinamiza desde la cuestión de los estereotipos y la dimensión cultural toda una cuestión nueva de rediscutir el rol de los hombres, ¿no? ¿De qué se trata la paternidad? Hablar de las nuevas masculinidades, ¿no? Tratar de alejarnos de lo que era el mandato de la masculinidad del hombre proveedor y el hombre, digamos, como el macho ese que tiene que salir a la afuera y toda la carga que eso implica y la sobrecarga de cuidado para las mujeres y pensar que tenemos la posibilidad de transformar esos estereotipos y esa imagen que tenemos de lo que es rol natural de hombres y rol natural de mujeres. Entonces, bueno, la cuestión de la transformación cultural, la publicidad y los estereotipos como una ventana de oportunidades para poder transformar también la cuestión del cuidado al interior de nuestros hogares. Y con eso termino y muchas gracias por su atención.
No sé si alguien quería hacer alguna pregunta. La cuestión de la distribución del cuidado. Sí, hay variedad. Por ejemplo, eso lo ves en la tasa de participación en el mercado laboral. Lo que vos ahí ves es que las mujeres que tienen responsabilidades familiares, mujeres que tienen hijos en distintas provincias, acceden más o menos al mercado laboral. No son tan amplias, pero sí no es lo mismo, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Salta, por ejemplo. Y ahí la cuestión de los mandatos culturales también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, hay provincias que son quizás más conservadoras, donde está la idea de que la mujer, el rol de la mujer es estar en casa con el niñito y al cuidado, y otros donde eso está más ya, si se quiere, digamos, flexibilizado y donde no es tan fuerte el peso del mandato, o por el contrario, que hay una necesidad económica de ir a trabajar e impulsa que las mujeres podamos participar en mayor medida del mercado laboral. ¿Alguien más que quiera consultar algo? Bueno, ahí les dejo mi mail. Si quieren consultar cualquier cosa, pedir la presentación o alguno de los informes que están citados en la presentación, pueden hacerlo. Las invito a ver el informe del Ministerio de Trabajo, que es interesante. Tiene un montón de otros datos que yo no puse. Tiene también datos de la región, datos provinciales, que también son interesantes. Hay después también un bloque de convenios colectivos y cómo los convenios colectivos pueden trabajar la agenda del cuidado, cláusulas no discriminatorias en función de género y algunas cosas que valen la pena del informe.